Bien, entonces, bienvenidos a la conclusión de nuestra lección. ¿Por qué? ¿Por qué en las iglesias de Cristo cantamos instrumentos musicales? Y esta clase la iniciamos con una declaración, escuchen bien. La iglesia cantó a Dios sin instrumentos musicales desde su comienzo, y así prosiguió por más de 1300 años. Iniciamos con esa declaración. Y esa declaración tiene fundamento histórico. El domingo pasado hicimos un brevísimo repaso de la historia del cristianismo. Historia, escúchese bien, que no fue escrita por las iglesias de Cristo. Historia que aparece en cualquier enciclopedia, en cualquier fuente histórica sobre el cristianismo. Usted encontrará esta información. Y de ahí entonces que hacemos mención de los llamados padres de la iglesia, título que se le da a líderes cristianos de siglo segundo, siglo tercero, tan antiguo como es. Y mencionamos allí Ignacio, Policarpo, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, el cual, según la historia, vivió entre el año 185 y el 255. Son personas reconocidas como dirigentes del cristianismo primitivo. Un reconocido historiador de la iglesia del siglo XIX dijo esto: entendidos en la materia concuerdan en que la iglesia empezó a usar instrumentos musicales con la introducción de órganos en la época de Tomás de Aquino en el año 1250. Y de ahí avanzamos 1000 años y tanto de historia del cristianismo y llegamos a la época de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue encabezada por ¿quién? Martín Lutero. Eso está en la historia. Y estos llamados líderes de la Reforma Protestante, encabezados por Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli, todos ellos estuvieron en contra del uso de instrumentos musicales en las reuniones de la iglesia para adorar a Dios. Sin embargo, la historia nos dice que iglesias fundadas por estos líderes reformadores llamados protestantes, sus seguidores posteriormente introdujeron instrumentos musicales en sus cultos, en sus reuniones. Sin embargo, nosotros decimos, la iglesia de Cristo no está sola en esta postura de no usar instrumentos musicales en sus reuniones para adorar a Dios. Y decimos que la iglesia ortodoxa, recuerden ustedes que cuando el emperador romano cambia la capital de Roma a Constantinopla, en lo que es la actual Turquía, hay una disputa entre los líderes
religiosos cristianos de la iglesia de Roma con la iglesia de Constantinopla, porque si Roma es la capital, así razonaban mundanalmente estos líderes cristianos. Si Roma es la capital del mundo, pues el líder de la iglesia de Roma tiene que ser el líder principal de todas las iglesias. Y como se traslada la capital a Constantinopla, entonces el líder de la iglesia allí en esa ciudad dijo, bueno, ya no es Roma, la iglesia en Roma, sino nosotros. Hubo entonces una división. Surge la iglesia ortodoxa. Está la iglesia ortodoxa griega. Está la iglesia ortodoxa que predomina en Jerusalén actualmente. Y la iglesia cristiana más antigua, óigase bien, son los de Armenia. Ahí está el cristianismo más antiguo en Europa. Son iglesias que no emplean los instrumentos musicales. Continuando con esa antigua tradición de que la iglesia desde el primer siglo no empleó instrumentos musicales en la adoración. Pero ahora entonces entramos a analizar bíblicamente este aspecto. El culto en el Antiguo Testamento. En relación a los instrumentos musicales, Dios habló específicamente a Moisés sobre cuál instrumento usar, quiénes y dónde los podrían usar. Libro de Números, capítulo 10, versículos 1 y 2. Leamos. Libro de Números, capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Versículo 2, acabamos de leer Números 10, 1 y 2. ¿Qué es lo que estoy citando aquí, hermanos? Estoy citando el uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. ¿Cuáles? Pues de eso se trata. Pero buen punto, estás conectado. Estamos viendo, justamente ese el punto. Ese es precisamente el punto. Que veamos bíblicamente cómo, cuándo, dónde se emplean instrumentos musicales dentro del mundo judío del Antiguo Testamento. Aquí vemos que Dios le da a Moisés una orden de construir trompetas de plata. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para ser llamado, como era. Exacto, era el llamado, era la invitación. Luego leamos versículos 8 y 10. 8 y 10. Dice así: y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Quiénes tocarían las trompetas? Los sacerdotes. Hermanos, en el mundo evangélico, escúchese bien, son muy dados a tomar pasajes de la Biblia y aplicarlos fuera de contexto. Te pondré por cabeza y no por cola. Mira lo que Dios dice. Dios dice que si tú eres hijo de Dios, tú no tienes que estar en la lipidia ni en la cama de los perros. Tienes que estar siempre prosperando. Cuidado con esas ideas diabólicas. Ese pasaje, te pondré por cabeza y no por cola, no es una promesa para todos. Es una promesa para Israel.
No es una promesa para la iglesia. Cada vez que tomamos un pasaje de la Biblia, necesitamos interpretarlo correctamente. No traer y aplicar algo que nada tiene que ver con nosotros. Ahora, aquí notamos que Dios ordena al pueblo de Israel que construya o que fabrique trompetas. ¿De qué material? ¿Dónde? ¿Quiénes deben usar esos instrumentos? Por ahí podría salir alguna iglesia evangélica que empiece a tocar trompetas. No me extrañaría ver eso. Sigue diciendo en el versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Noten, Dios autoriza el uso de trompetas. No pueden tocar las trompetas cualquier miembro de la congregación, solo los sacerdotes. No pueden tocar las trompetas cuando les dé la gana. Hay una orden específica en qué momento, en qué circunstancia deben emplear. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que Dios siempre trabaja en base a un modelo, a un patrón? ¿Recuerdan eso? Dios pone siempre las indicaciones, la guía, las instrucciones. Cuando Él quiere que se hagan las cosas de determinada manera, Él lo hace así. Y aquí lo notamos claramente. Si nosotros empezamos a usar trompetas aquí en la iglesia, ¿en qué base bíblica nos apoyamos? En este texto. No podemos apoyarnos en este texto, porque dice claramente, esto es para el Antiguo Testamento, y los sacerdotes, nosotros no somos sacerdotes según el orden de Aarón. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque nosotros sí somos sacerdotes, pero de otra orden, y no bajo la ley de Moisés. Y no tenemos que usar vestiduras especiales, ni tenemos que encender velas, ni quemar incienso, ni ofrecer sacrificios de animales. Somos sacerdotes y nuestra vida es el sacrificio para Dios. Y ahora todo lo que ofrecemos a Dios son sacrificios espirituales. Por eso tenemos allí en Hebreos capítulo 13, en el versículo 15. ¿Qué dice Hebreos 13, 15? Así que ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Noten esto. Ese es, ¿verdad? Hebreos 13, 15. Sí. Hebreos 13, 15. Nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo sí estamos ofreciendo sacrificios. Y en este caso, el canto. Noten esto, hermanos, el canto. Cuando cantamos, es un sacrificio espiritual para Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es cantar con el espíritu y con el entendimiento? Cuando estamos cantando alabanzas a Dios, ya lo hemos dicho también en otra ocasión, nosotros no podemos cantar cualquier canción, con cualquier letra que alguien se le ocurrió por allá y con una melodía de una canción mundana la vamos a usar ahora para cantar para Dios. No es así, hermanos. Las cosas de Dios son para Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos hacer ese tipo de mezclas. Hay que tener mucho cuidado cuando cantamos a Dios. Entonces, continuamos aquí con nuestro estudio bíblico. ¿Por qué en la Iglesia de Cristo no tocamos instrumentos musicales cuando cantamos? La adoración en el templo
del Viejo Testamento. ¿Las trompetas dónde fueron usadas? ¿Dónde fueron usadas las trompetas que ordena Dios a Moisés hacer? En el tabernáculo. Cuando ellos tenían el sitio de adoración, era el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Pregunto. A ver, hermana Yuris, ¿qué era el tabernáculo? Hermana Yuris. ¿Perdone? Ok, ¿dónde se reunían? Perfecto. Continuamos haciendo la misma pregunta. Chachito, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde Sí. ¿Qué más podemos agregar? Sí, es respuesta correcta. ¿Qué más podemos agregar? ¿Qué era el tabernáculo? Era una carpa. El tabernáculo era una tienda, una tolda, una carpa hecha de cuero y de otros materiales. Imagínense ustedes una tienda grande, una tolda que tiene cortinas y está como especie de paredes, pero también había una cerca, por así decirlo, una división que ellos ponían. Entonces, la carpa misma, la tienda misma, tenía una entrada. Entraba usted y había dos cuartos, dos habitaciones, digamos. Cuando entraba, era el lugar santo. Y había una cortina y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. Era donde estaba el arca y era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre de animales en el día de la expiación. Y él entraba para rociar sangre de ese animal sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que estaba la urna, había una urna llamada el Arca del Pacto. Esa urna tenía en sus extremos ángeles, cubrían, y el sumo sacerdote llegaba y rociaba el propiciatorio. Ese es un símbolo. La sangre cubre el pecado del pueblo, mas no quita el pecado del pueblo. Por eso era necesario que cada año, en el día de la expiación, una vez al año, la fiesta del perdón, del arrepentimiento nacional de Israel, el sumo sacerdote entraba. Entonces, miren, las trompetas fueron usadas cuando en la época del tabernáculo eran los únicos instrumentos musicales que había. Y allí no se congregaba el pueblo de Israel y cantaban cantos y todo. No. Allí era para ofrecer sacrificios. ¿Sí están captando el punto? Todo el contexto. Luego ahora vamos entonces a la adoración en el templo. Cuando el pueblo de Dios se asentó en la tierra prometida, el epicentro del culto se movió del tabernáculo al templo. Y esta transición se llevó a cabo bajo la supervisión de David alrededor del año 1000 antes de Cristo. Es un dato importante, hermanos, estudiantes de la Biblia. El templo construido por Salomón. David tiene el deseo de construir un templo, pero Dios le dice, tu deseo es bueno, pero tú no lo vas a hacer, va a ser tu hijo. Y entonces David viene y hace todos los preparativos para que cuando él se muera y su hijo ascienda al trono, Salomón entonces tenga todo el material y todo lo necesario para construir el templo. Y continuamos aquí en nuestro estudio. David hizo cambios significativos en la adoración a Dios. Y esto está en negrillas y resaltado, hermanos. Escuchen. David hizo cambios significativos en la adoración a Dios.
¿Por qué lo hizo David? ¿Cómo así? ¿Inventó cosas David? ¿Se le ocurrió hacer cambios porque él quiso? Pero David no era sacerdote, David era rey, era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. ¿Por qué hizo esos cambios? Uno de esos cambios fue la inclusión de varios instrumentos. Lean Primera de Crónicas 16, 4 al 6. Sí. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que y contestasen y llevasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obed, Edom y Efes, con sus instrumentos de salterio y arpa, pero Asaf sonaba productiva. Muy bien, hasta el 6. También los sacerdotes Benaía y Raziel sonaban continuamente la trompeta delante del arca del pacto de Dios. Muy bien. Aquí notamos que David hace una reorganización del culto ahora en el templo de Dios. Y David es el que introduce, óigase bien esto, cantores y cantoras, directores de canto en el templo. Asaf es el más renombrado y su familia eran cantores, tenían el don del canto. Ahora, escuchen bien esto, cuando ustedes oigan que cantaban, no piensen que cantaban con las mismas notas musicales que cantamos nosotros. Las 7 notas musicales que usamos nosotros no fueron usadas en esa época. Sus cantos eran tipo letanías. Aquellos que fuimos mucho a las misas católicas, ¿se acuerdan? Cómo los sacerdotes católicos entonan algunas de sus misas. ¿Recuerdan? Y después que salgamos de aquí. Y cosas así, ¿verdad? Con ese tono, ese cantadito, ellos entonaban. Las canciones de ellos no se parecen en nada a como nosotros cantamos ahora. El ritmo, la melodía era totalmente distinto. Pero sí tenían cantores. Y David fue el que introduce los instrumentos en la adoración. Continuamos ahí en Primera de Crónicas, en el capítulo 23, versículos 1 al 5. Rápidamente, ¿quién más quiere leer, por favor? Del 1 al 5. Hasta el 5. Estos 24,000 para dividir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para principal alabanza. Muy bien. Entonces, ese coro de cuántos era? ¿Ah? 4,000. Imagínense. Ellos tenían 4,000 levitas, porque oigan bien, óigase bien. David introdujo reformas en el culto, pero los que ejecutaban esas reformas y esos cambios eran levitas. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu sacerdotal. Solo, escúchese bien,
Solo únicamente los levitas eran los que dirigían en todas las cosas del templo. No podía dirigir uno de la tribu de Aser, de Neftalí, de Dan, etcétera. Tenían que ser, porque Dios eligió a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Ellos eran los que estaban allí. Entonces tenemos aquí un coro de 4,000. David reorganiza todo el sistema, ¿se dan cuenta? Un gran reformador adaptando las cosas a la época. ¿Por qué hace esto David? Segunda de Crónicas 29 está la respuesta. Segunda de Crónicas 29, 25. Y también lugar dejar con todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová Dios. Muy bien, muy bien. Aquí viene alguien que se sale del plan de Dios. Alguien que se sale. Vamos a Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, por favor. Primera de Crónicas 28, 11 al 13. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, y de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Hasta el 15. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios del templo. También le rezó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. Ahora el 19. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor, para darme a conocer el diseño de las obras. Muy bien. O sea que eso no fue algo que él inventó. No fue algo que él inventó. David tenía profetas de Dios que lo guiaban. Recuerden aquel que le llamó la atención por el pecado de David, Natán. David no hizo estos cambios porque se le ocurrió. Yo no puedo venir, óigase bien, y decir, hermanos, miren, vamos a cambiar. Es que ya la forma que cantamos, esto hay que hacer cambios. Hay que modernizar. Culto contemporáneo. Tengamos cuidado con eso. ¿De dónde tengo yo base bíblica para hacer cambios? Introducir doctrinas, modificar cosas. Necesito tener base bíblica. Y la base bíblica para el culto de la iglesia, ¿en cuál de los dos testamentos está? En el Nuevo Testamento. Hermanos, estamos bajo el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Todo lo que estamos leyendo aquí es de Israel, bajo la ley de Moisés, con los sacerdotes, con sacrificios de animales, no bajo el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? David hizo cambios. David hizo cambios porque Dios lo guió. Sí, hermano. Sí, hermano, adelante. No, que el versículo que no se cayó perfecto. Segunda Crónica 5. Sí. Por favor, hermano. Dice así. Hizo también levitas en la casa de los símbolos, estrategias, lámparas, conforme al mandamiento de David, y del profeta Natán, que el mandamiento procedía de Jehová. Sí, gracias, hermano. Gracias. ¿Qué
Segunda de Crónicas 29-25. Vuelva a leerlo, hermano Patterson, por favor. Segunda de Crónicas 29-25, ¿verdad? Dice así. Usan también levitas en la casa de los símbolos y las tribus altas, con los mandamientos de David, el ver y lo que trabajar. Cualquier mandamiento que se diga de Jehová por medio de su profeta. Así es. Ratificamos entonces que David hace todos estos cambios bajo la dirección de Dios. Los profetas de Dios, reconocidos como profetas de Dios. David introduce todos los instrumentos y el famoso Salmo 150, el famoso Salmo 150, ¿verdad? Que es el que se invoca hoy en día por iglesias. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Y en el versículo 3 dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Magnífico. ¿Es esto palabra de Dios? Sí, es palabra de Dios. ¿Es un mandamiento para nosotros? ¿Por qué dudan en responder? Yo necesitaba escuchar un no enfático. ¿Por qué? Porque tenemos razón bíblica. No es un mandamiento para la iglesia. No lo es. Pero usted me dice que es palabra de Dios. Sí, es palabra de Dios. Donde dice que mate animales en sacrificio, ¿es palabra de Dios? Sí. ¿Y es mandamiento para nosotros? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita, no cubre. La sangre de los animales del Antiguo Testamento cubría temporalmente. Por eso cada año se ofrecía. Sin embargo, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué tomamos una cosa que queremos del Antiguo Testamento y no tomamos lo otro? ¿Se dan cuenta? Nosotros en la Iglesia de Cristo no decidimos no usar instrumentos musicales solo porque queremos ser distintos, porque es que así nos agrada más. No, ese no es el punto. El punto es porque no tenemos autorización bíblica. Ese es el punto. El uso de instrumentos musicales, pues, fue ordenado en el Antiguo Testamento para el culto de Israel. 300 años después, el rey Ezequías restauró el culto en el templo y vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel continuamente se olvidaba de la ley de Dios, y este fue un acto trascendental cuando este rey temeroso de Dios están limpiando el templo y están sacando basura y cosas que hay en las habitaciones y descubren el rollo de la palabra de Dios. No habían leído las escrituras. Dice Segunda de Crónicas 29, 25 al 29, y empiezan a leer y descubren que habían dejado de practicar cosas que Dios había mandado. Y entonces, ¿qué dice allí? Segunda de Crónicas 29, 25 al 29. Ok, noten aquí, ahora vamos a comparar con Esdras 3:10, ese pasaje que estamos leyendo. Más adelante, 300 años más adelante, Esdras, capítulo 3. Los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos
pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Bien, perfecto. Bien, hermanos, en la actualidad hay muchas iglesias donde danzan, bailan. Hermanos, lamentablemente, pues este es el contexto. Si ustedes me conocen como predicador, yo rara vez hago referencia específicamente a iglesias. Pero esta clase es defensa de la fe. Yo quiero decir, miren, es ridículo y da vergüenza ver los espectáculos en iglesias cristianas, entre comillas, donde hay desorden y donde se empiezan a bailar y a danzar. Hermanos, se ha llegado a un extremo donde se pierde la reverencia, se pierde lo que es la espiritualidad para dar paso a la carne. Eso es lo que estamos viendo en los cultos de muchísimas iglesias cristianas, y no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Eso es lo que estamos viendo. Necesitamos volver a la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, más adelante, en Nehemías capítulo 12, versículos 24 y 25, por favor lean conmigo Nehemías capítulo 12, alguien que por favor nos ayude con esto. 24 y luego saltas al 35 y 36. Nehemías 12. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesuá, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando sus turnos. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacú, hijo de Asaf. 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Siguiendo el plan como está establecido. Ahora vamos a la adoración en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuáles instrumentos ordenaron los apóstoles para la adoración de la iglesia? Pablo pone en orden el caos del culto de los corintios. Vemos aquí en 1 Corintios 14, en los versículos 26 al 38, donde Pablo da instrucciones para que haya orden. Había un desorden. Miren, en la iglesia de Corinto había quienes tenían el don de hablar en lenguas. Escúchese bien, el don de hablar en lenguas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no es perder el sentido y decir palabras sin significado. En la Biblia, hablar en lenguas es hablar un idioma terrenal sin haberlo aprendido por obra del Espíritu Santo. Era un don. No era perder por emoción tus sentidos y empiezas a decir cosas. En la Biblia, hablar en lenguas es hablar otro idioma. Usted puede corroborarlo en Hechos capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo fue derramado, y yo creo que fue derramado allí sobre los apóstoles, porque el bautismo en el Espíritu Santo era una promesa para los apóstoles. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado, los apóstoles, y dice que Pedro se pone en pie y empieza a hablar.
y que se reunió una gran multitud de judíos, porque el evento ocurrió en Jerusalén, en los alrededores del templo, y llegó una gran multitud cuando escuchó aquel fenómeno sobrenatural, un viento recio, y llegaron para oír y empezaron a predicar los apóstoles, y todos los que estaban oyendo escucharon que hablaban en su idioma en que habían nacido, y enumeran una lista de nacionalidades representadas allí. Todos les oímos, dice, y entendían. Ese es el Espíritu Santo. Y resulta que en la iglesia de Corinto, hermanos que tenían ese don estaban haciendo mal uso del mismo, y había desorden en la iglesia. En respecto a la celebración de la Santa Cena, que era todos los domingos, ellos no habían entendido que era un acto simbólico, y ellos oían la palabra cena y creían que era una comida. Y tomar el vino, que representa la sangre de Cristo, simboliza, ellos creían que era tomar bastante vino. Y había desorden. Pablo entonces pone orden allí. ¿Y qué es lo que dice aquí en este pasaje de 1 Corintios 14, 26 al 38? Alguien que lo tenga y lo lea, por favor. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se hablan lenguas, que hablen dos, o cuando muchos tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando será la palabra. Así, todos pueden profetizar por turnos, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ok. Sí, perdón. Sí. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Así es. Gracias. Muy bien. Entonces, yendo los padres de la iglesia, los reformadores y otros expertos han afirmado que el Nuevo Testamento manda a la iglesia a cantar alabanzas a Dios. Tenemos aquí Efesios 5:19. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces habla de hablar entre nosotros, usar cantos, salmos para cantar. Fíjense, hay algunos que dicen que si vamos a cantar en la iglesia salmos, el capítulo de los salmos, necesitamos acompañarlos con instrumentos musicales, porque en el Antiguo Testamento cantaban los salmos con instrumentos musicales. Ahora, el texto no está diciendo que toquemos instrumentos musicales. Está hablando de justamente eso, hablar entre nosotros y que cantemos. Y definitivamente que el libro de los Salmos fue el himnario del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, recuerden, la iglesia no menciona en el Nuevo Testamento el uso de instrumentos musicales. Sigue diciendo Colosenses 3:16. ¿Alguien tiene ese texto? Colosenses 3:16.
Así es. Tenemos entonces mención del canto, himnos, salmos. No hay mención de instrumentos musicales. Efesios 5:19, Colosenses 3:16 exhorta a los cristianos a cantar. Sin embargo, no hay mención de instrumentos musicales. ¿Saben ustedes que ese es el argumento que nosotros tenemos? Hay referencias en el Nuevo Testamento al canto, hay menciones, pero no hay mención de que los cristianos usaron instrumentos musicales para acompañar el canto. Tenemos, por ejemplo, Hechos 16:26, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos. Dice Hechos 16:26. ¿Ese es el texto? ¿O estoy citándolo incorrecto? Sí. Es el 25, gracias. El 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo, ¿verdad? Después de haber sido azotados, maltratados, puestos en el cepo, en la prisión más oscura, ellos estaban orando y cantando. Aquí hay una referencia al canto. Por supuesto, dirán alguien, pero ¿cómo van a estar tocando instrumentos allí musicales si están en la prisión? Podría ser. Solamente estamos diciendo una referencia al canto, más hay una ausencia de instrumentos musicales. Tenemos entonces que 1 Corintios 14:15, Pablo dice, ¿qué pues? Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Otra vez, referencia al canto. El canto es importante. ¿Por qué es importante el canto en la adoración, hermanos? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué tenemos que cantar? Ok. Glorificar al Señor, pero ¿qué fruto, qué impacto espiritual tiene en la vida de la iglesia cuando la iglesia canta? Hay gozo, se motiva. No me digan ustedes que cuando comenzamos a cantar aquí esta mañana, ese primer himno, ustedes no se llenaron de gozo, de ánimo, de motivación. Si no nos llenamos de gozo, entonces tenemos que revisar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Pero el canto motiva, anima, alienta, inspira. Oírnos todos alabar a Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos el beneficio de cantar sin instrumentos musicales es que no estamos prestando atención al ruido del instrumento. Estamos cantando y estamos escuchando la letra. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Por eso es importante que cuando cantamos vayamos reflexionando en el canto, en la melodía, en la letra, en lo que estamos cantando, porque debemos cantar con el corazón. Hay himnos que hablan de gozo. No podemos estar cantando un himno que habla del gozo y en nuestro rostro y en nuestra actitud no reflejamos el contenido de ese canto. Entonces tenemos que cantar con el espíritu y con el entendimiento. Muy bien. Queremos saltarnos allí la referencia que hay a una historia moderna de restauración para ir a las preguntas de discusión. En esta clase hemos citado la historia del cristianismo. ¿Por qué es importante este argumento? Toda la primera parte de esta lección la pasamos haciendo referencias a datos históricos. ¿Por qué es importante ese argumento?
es lo que sustenta lo que hacemos. ¿Ok? Exactamente. La base, esa nosotros no la escribimos. Es un argumento objetivo porque no es algo que nosotros escribimos. Es algo que está allí. No es nada que procede de nuestro pensamiento. ¿Por qué es incorrecto citar pasajes del Antiguo Testamento para apoyar la práctica del uso de instrumentos en la iglesia? Estamos bajo el nuevo pacto. Porque sería citar fuera de contexto un pasaje que no nos corresponde. No tenemos esa base bíblica. No es el fundamento para nosotros. Exactamente. Y entonces notamos que quienes tocaban los instrumentos musicales no era todo el pueblo. Eran solo los levitas. ¿Se dan cuenta? Si nosotros introducimos instrumentos musicales en el culto, nosotros ni siquiera somos de la tribu de Leví. Solo los levitas cantaban, dirigían el canto y tocaban los instrumentos musicales. Tercera pregunta, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración de la iglesia? No dice nada. Y entonces ahí tenemos primera de Pedro 4:11. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Entonces, si no hay referencia en el Nuevo Testamento al uso de la iglesia de instrumentos musicales, no hay un ejemplo, nosotros no podemos estar introduciendo cosas que no tenemos autorización bíblica para ello. Un comentario final de alguien, si no, entonces terminamos con una oración. Sí, hermano. Hay una referencia histórica sobre uno de los primeros cantos era la iglesia. ¿Cuándo empezamos a usar el pentagrama? En este momento no recuerdo la fecha en que se introduce el pentagrama, las 7 notas, ¿verdad?, que usamos, pero definitivamente que la iglesia del primer siglo no cantaron eso. Pero algunos dicen que, por ejemplo, aquel pasaje de Filipenses capítulo 2, lo que se conoce como la kenosis, es la palabra que usan los teólogos del griego, del 2:5 al 11 es un salmo, es un himno, perdón. Y también aquel pasaje donde dice Pablo, creo que es primera de Timoteo, Dios fue manifestado en espíritu. ¿Se acuerdan? Ese es otro, dicen que se cita, es otro himno de la antigüedad que Pablo cita, que no es de los salmos, porque la iglesia no solamente cantó salmos, sino que hubo hermanos que compusieron, arreglaron himnos. Este sería primera de Timoteo, creo que es 3:16, ajá, esa es una cita, algunos dicen de un himno, 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algunos dicen que es una cita de un himno que cantaban los primeros cristianos. Yo quiero hacer énfasis en eso nuevamente, hermanos. Miren, nosotros cada vez que vamos a enseñar un himno, un canto en la iglesia, asegurémonos que la letra tenga fundamento en la Biblia. No vamos a estar cantando cosas que la Biblia desautoriza. Es importante. Y lo mismo es en canciones que exaltan el amor y la amistad con cantantes del mundo. Tengamos cuidado con empezar a tararear o cantar canciones que hablan y enaltecen el adulterio, la infidelidad, la obsesión. Porque hay canciones que enaltecen la obsesión. ¿Sabían ustedes?
que tener mucho cuidado. ¿Perdón? Sí, así es. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer una oración.